Nehemías, capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la fortaleza de Susa, Hananí, uno de mis hermanos, llegó con algunos hombres de Judá. Yo le pregunté por los judíos, los supervivientes salvados del destierro, y por Jerusalén. Me dijeron: los supervivientes del destierro que quedan allí, en la provincia, se encuentran en gran estrechez y humillación. La muralla de Jerusalén está destrozada y sus puertas destruidas por el fuego. Al oír estas palabras, yo me senté y me puse a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Rey del cielo. Y exclamé: «Ah, Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y la fidelidad con los que te aman y observan tus mandamientos. Que tus oídos estén atentos y tus ojos abiertos para escuchar la plegaria de tu siervo, que yo derramo ahora ante ti, día y noche, por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que ellos han cometido contra ti. Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos portado inicuamente contigo y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los preceptos que tú habías dado a tu siervo Moisés. Pero acuérdate de lo que dijiste a tu siervo Moisés: si sois infieles, yo os dispersaré entre las naciones, pero si os convertís a mí y observáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica, aunque vuestros desterrados estuvieran en el extremo de los cielos, yo los recogeré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he escogido para morada de mi nombre. Pues bien, estos son tus siervos y este tu pueblo, a quienes tú has redimido con tu gran poder y tu fuerte brazo. Oh Señor, estén atentos tus oídos a la súplica de tu siervo y a la oración de tus servidores, que quieren ser fieles a ti. Concede éxito a tu siervo y haz que tengan buena acogida ante ese hombre». Era yo entonces copero del rey. Nehemías, capítulo 2. En el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes, siendo yo encargado del vino, lo tomé y se lo serví al rey. Anteriormente nunca había estado triste ante él. Y el rey me dijo: «¿Por qué estás tan triste? Enfermo no estás, tu corazón está afligido». Entonces, sumamente azorado, dije al rey: «Oh rey, vive eternamente. ¿Cómo no he de estar triste, cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres está destruida y sus puertas consumidas por el fuego?» El rey me dijo: «¿Qué es lo que quieres?». Yo, encomendándome al Dios del cielo, le dije: «Si le parece bien al rey y quiere hacer un favor a su siervo, déjame ir a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para poderla reconstruir». El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó: «¿Cuánto durará tu viaje y cuándo estarás de vuelta?». Yo le fijé un plazo, que le pareció bien, y él me autorizó a marchar. Luego dije al rey: «Si le parece bien al rey, tenga a bien darme cartas para los gobernadores de Transeufratina, a fin de que me dejen libre el paso hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, el guarda del parque real, para que me dé madera de construcción para las puertas de la ciudadela del templo, para la muralla de la ciudad y la casa en que he de habitar yo». El rey me lo concedió, porque mi Dios me protegía. El rey me puso una escolta de infantería y de caballería. Me presenté a los gobernadores de Transeufratina y les entregué las cartas del rey. Al enterarse de ello Sanbalat, el joronita, y Tobías, el funcionario amonita, no les gustó nada que hubiera venido un hombre a procurar el bien de los israelitas. Llegué a Jerusalén y descansé 3 días. Luego me levanté de noche, con unos cuantos hombres, sin manifestar a nadie lo que por inspiración divina iba a hacer por Jerusalén, llevando solo el caballo que yo montaba. Salí, pues, de noche, por la puerta del valle, me dirigí hacia la fuente del dragón y luego a la puerta del muladar, inspeccionando la muralla de Jerusalén destruida y las puertas consumidas por el fuego. Continué después hasta la puerta de la fuente y la alberca del rey,
pero, como no había sitio para pasar con mi cabalgadura, volví a subir de noche por el torrente, inspeccionando siempre la muralla, hasta la puerta del valle. Por allí regresé a casa, sin que los prefectos supieran dónde había ido ni qué había hecho, pues hasta entonces no había comunicado nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los prefectos, ni a los otros responsables. Después les dije: ya veis la triste situación en que nos encontramos, Jerusalén destruida, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y no seremos más objeto de escarnio. Y les conté cómo Dios me había protegido y las palabras que el rey me había dirigido. Ellos exclamaron: ¡Ea, emprendamos la construcción! Y se animaron mutuamente para esta hermosa tarea. Pero al enterarse de ello Sanbalat, el joronita, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron con desprecio: ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os vais a rebelar contra el rey? Yo les respondí: el Dios del cielo es quien nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. Vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni nada en Jerusalén. Nehemías, capítulo 3. El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos los sacerdotes se encargaron de construir la puerta de las ovejas, la armaron y colocaron sus hojas. Reconstruyeron también el tramo hasta la torre de Hananel. A su lado trabajaron los hombres de Jericó, después de estos, Zacur, hijo de Imri. De la puerta de los peces se encargaron los hijos de Asnaa, la armaron y colocaron sus hojas, cerraduras y barras. A continuación de estos trabajaron en la restauración Meremot, hijo de Urías, hijo de Acós, después de estos Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesezabel, y a continuación Sadoc, hijo de Bana. Al lado de estos trabajaron los habitantes de Tecoa, pero sus nobles no quisieron colaborar con sus señores. La puerta vieja fue restaurada por Josadá, hijo de Paseach, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos armaron y colocaron sus hojas, cerraduras y barras. A su lado trabajaron Melatías de Gabaón, y Adón de Meronot, con los hombres de Gabaón y de Mispa, a expensas del gobernador de Transeufratina. A continuación trabajó Uziel, hijo de Jarjayas, del gremio de los orfebres, y después de Hananías, del gremio de los perfumistas. Ellos reconstruyeron Jerusalén hasta la muralla de la plaza. A continuación trabajó Refayas, hijo de Hur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén, a su lado Gedayas, hijo de Harumaf, frente a su casa, y después Hatús, hijo de Hasabnías. Malaquías, hijo de Harín, y Jasub, hijo de Pahat Moab, repararon el tramo siguiente hasta la torre de los hornos. A continuación trabajó, acompañado de sus hijos, Salún, hijo de Alogés, gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén. Hanún y los habitantes de Zanoaj restauraron la puerta del valle, la construyeron y colocaron sus hojas, cerraduras y barras. Repararon también 500 metros de la muralla hasta la puerta del muladar. De la puerta del muladar se encargó Malaquías, hijo de Recab, jefe del distrito de Bet-Akerem. Él la construyó y colocó sus hojas, cerraduras y barras. La puerta de la fuente la restauró Salún, hijo de Coljosé, jefe del distrito de Mispa, la construyó, la techó y colocó sus hojas, cerraduras y barras. Reparó también el muro de la alberca del rey, hasta la gradería que baja de la ciudad de David. A continuación de él trabajó Nehemías, hijo de Azbuc, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur, hasta enfrente de los sepulcros de David, hasta la alberca artificial y la casa de los héroes. A continuación trabajaron los levitas, Rejún, hijo de Baní, con el Hasabías, jefe de la mitad del distrito de Keilah, por su distrito. A continuación sus hermanos, Binguai, hijo de Genadad, jefe de la otra mitad del distrito de Keilah. Después Ezer, hijo de Josué, jefe de Mispa, reparó otro tramo frente a la subida de la armería hasta el ángulo.
A continuación reparó otro tramo Baruc, hijo de Sabei, desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. A continuación Meremot, hijo de Urías, hijo de Acós, restauró otro tramo desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de la misma. A continuación trabajaron los sacerdotes que habitaban en la llanura. A continuación Benjamín y Jasub, el trecho frente a su casa, a continuación Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, el tramo junto a su casa. A continuación restauró otro trecho Binguai, hijo de Genadad, desde la casa de Azarías hasta el ángulo. Palal, hijo de Uzai, reparó el trecho enfrente del ángulo de la torre que sobresale del palacio real alto y da al patio de la cárcel, a continuación Pedayas, hijo de Parós. Los sirvientes del templo, que habitaban en el Ofel, restauraron hasta la puerta del agua, en dirección del levante y hasta la torre saliente. A continuación restauraron otro trecho los de Tecoa, frente a la gran torre saliente hasta la muralla de Ofel. A partir de la puerta de los caballos trabajaron los sacerdotes, cada uno frente a su propia casa. A continuación trabajó Sadoc, hijo de Imer, frente a su casa, a continuación Semayas, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. A continuación Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, sexto hijo de Salaf, repararon otro trecho. A continuación trabajó Mesulán, hijo de Baraquías, frente a su casa. A continuación Malaquías, del gremio de los orfebres, restauró hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la vigilancia y hasta la cámara alta del ángulo. Y entre la cámara alta del ángulo y la puerta de las ovejas trabajaron los orfebres y los comerciantes. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, ardió en cólera, y lleno de rabia se burlaba de los judíos, diciendo en presencia de sus hermanos y de los magnates de Samaria, ¿qué es lo que pretenden hacer esos miserables judíos? ¿Se les deberá dejar? ¿Llegarán a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán algún día? ¿Harán revivir estas piedras calcinadas de entre los montones de escombros? Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, construyan en buena hora, que si un chacal se lanza, derruirá su muralla de piedra. Escucha, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Haz que su insulto recaiga sobre su cabeza. Entrégales al desprecio en una tierra de esclavitud. No pases por alto su iniquidad, ni su pecado sea borrado de tu presencia, pues han insultado a los constructores. Construimos, pues, la muralla y la reparamos del todo hasta media altura, pues el pueblo se había entregado a la obra con gran empeño. Nehemías, capítulo 4. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron de que la restauración de la muralla de Jerusalén adelantaba y que habían empezado a taparse las brechas, se enfurecieron enormemente y se conjuraron todos ellos a una para atacar a Jerusalén y causarle todo el daño posible. Entonces nosotros recurrimos a nuestro Dios y montamos guardia contra ellos de día y de noche. Sin embargo, los judíos comenzaron a decir, empiezan a flaquear las fuerzas de los cargadores, son demasiados los escombros y no vamos a poder concluir la muralla. Por su parte, decían nuestros enemigos, sin que se enteren ni se den cuenta, caeremos sobre ellos, los mataremos y así pondremos fin a la obra. Pero los judíos que vivían entre ellos vinieron una y otra vez a prevenirnos por qué sitios vendrían los enemigos a atacarnos. Entonces yo emplacé al pueblo en las zonas más bajas, por detrás de la muralla, en los puntos descubiertos, dividiéndolos por familias, cada uno con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Lo inspeccioné todo, me puse en pie y dije a los nobles, a los prefectos y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Pensad en el Señor, grande y terrible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas.
Cuando nuestros enemigos se dieron cuenta de que estábamos advertidos y de que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron, y nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su tarea. Pero desde aquel día solo la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, la otra mitad empuñaba las lanzas, los escudos, las flechas y las lorigas, y los jefes estaban detrás de todos los judíos que trabajaban en la muralla. También los cargadores estaban armados, con una mano trabajaban y con la otra empuñaban el arma. Cada uno de los constructores tenía ceñida a los lomos la espada mientras trabajaba. Y un corneta estaba siempre a mi lado. Pues yo había dicho a los nobles, a los prefectos y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y estamos diseminados a lo largo de la muralla, lejos unos de otros. Donde oigáis el sonido del cuerno, corred allá para uniros a nosotros, y nuestro Dios luchará a nuestro lado. De esta forma, mientras la mitad empuñaba las lanzas, trabajábamos desde el despuntar del alba hasta que aparecían las estrellas. Dije también al pueblo, cada cual, con su criado, pase la noche en Jerusalén, de esta forma haremos guardia de noche y trabajaremos de día. Y yo, mis hermanos, mis gentes y los hombres de guardia que me seguían ni siquiera nos desvestíamos, cada uno dormía con el arma en la mano. Nehemías, capítulo 5. Las gentes del pueblo y sus mujeres protestaron contra sus hermanos judíos. Unos decían, tenemos que dar en prenda a nuestros hijos y nuestras hijas para obtener grano con que poder comer y vivir. Otros, tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para poder conseguir grano en esta penuria. Y otros, tenemos que hipotecar nuestros campos y nuestras viñas para pagar el tributo al rey. Nuestra carne es igual que la de nuestros hermanos, nuestros hijos son como los suyos, y, sin embargo, nos vemos obligados a someter nuestros hijos y nuestras hijas a la esclavitud. Algunas de nuestras hijas son ya esclavas, sin que podamos impedirlo, ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Yo me indigné al oír sus quejas y razones y, después de reflexionar, reprendí a los nobles y a los prefectos, les dije, ¿qué carga imponéis a vuestros hermanos? Convoqué después contra ellos una gran asamblea, y les dije, nosotros hemos rescatado, según nuestras posibilidades, a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los paganos. Y ahora sois vosotros los que obligáis a vender a vuestros hermanos para que nosotros los rescatemos. Se quedaron mudos, sin saber qué responder. Y yo continué, no está bien lo que hacéis. ¿No sería mejor que caminarais en el temor de vuestro Dios, para no ser la burla de nuestros enemigos los paganos? También yo, mis hermanos y mi gente les hemos dado en préstamo dinero y trigo. Pues bien, perdonemos estas deudas. Devolvedles ahora mismo sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas y perdonadles la deuda del dinero, del trigo, del vino y del aceite que les habíais prestado. Respondieron, se lo devolveremos y no reclamaremos nada, haremos lo que dices. Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que actuarían según lo dicho. Luego sacudí mi manto y dije, así sacuda Dios la casa y la hacienda de aquel que no mantenga esta promesa, así sea sacudido y se quede sin nada. Toda la asamblea respondió, así sea, y alabó al Señor. Y el pueblo cumplió lo que había prometido. Además, desde el día en que el rey me hizo gobernador del país de Judá, desde el año 20 hasta el 32 del rey Artajerjes, es decir, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos de la provisión debida al gobernador. En cambio, los gobernadores que me habían precedido habían gravado al pueblo, percibiendo de él, en concepto de pan y vino, 40 monedas de plata cada día, y sus criados también oprimían al pueblo, pero yo no obré así, porque temía a Dios. Trabajé incluso en la reconstrucción de la muralla, a pesar de que no era propietario de campo alguno, y toda mi gente estaba también allí trabajando en las obras.
A mi mesa se sentaban los judíos y los prefectos, 150 hombres, aparte de los que venían de los pueblos limítrofes. Todos los días se consumía a expensas mías un toro, 6 carneros selectos y aves, cada 10 días se traía vino en abundancia. Sin embargo, no reclamé la provisión que me correspondía como gobernador, porque los trabajos gravaban ya bastante al pueblo. Acuérdate, oh Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. Nehemías, capítulo 6. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe, y los demás enemigos nuestros se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y no quedaba brecha alguna en ella, aunque todavía no había colocado las hojas de las puertas. Sanbalat y Gesem me mandaron a decir: ven a entrevistarte con nosotros en Kefirín, en la vega de Ono. Como de lo que trataban era de hacerme mal, les mandé a decir: estoy ocupado en una obra importante y no me es posible ir. La obra se pararía si la dejo para ir a veros. Sin embargo, volvieron a hacerme la misma invitación por 4 veces, y yo les di siempre la misma respuesta. Entonces Sanbalat me mandó a decir por 5ª vez lo mismo por medio de un criado, que traía una carta abierta, en la que se decía: circula entre estas gentes, Gasmulo afirma el rumor de que tú y los judíos abrigáis el proyecto de sublevaros, y que para ello reconstruyes la muralla y tratas de hacerte su rey, que incluso has designado profetas para que te proclamen rey de Judá en Jerusalén. Estos rumores llegarán sin duda a oídos del rey, ven para que tomemos juntos una decisión. Pero yo le mandé a decir: no hay nada de lo que tú dices, son bulos inventados por ti. Lo que intentaban era meternos miedo, pensando que dejaríamos el trabajo, y la obra no se llegaría a realizar. Pero, por el contrario, yo proseguí con más ánimo. Fui luego a casa de Semayas, hijo de Delayas, nieto de Mijetebel, que estaba impedido. Me dijo: vamos al templo de Dios, al interior del santuario. Cerremos bien sus puertas, porque van a venir a matarte, sí, esta noche te vendrán a matar. Pero yo respondí: ¿un hombre como yo darse a la fuga? ¿Qué hombre de mi condición entraría en el santuario para salvar su vida? No, no entraré. Comprendí claramente que no le había enviado Dios, sino que había pronunciado este oráculo sobre mí porque Tobías y Sanbalat lo habían comprado, con el fin de que yo, impulsado por el miedo, obrara así e incurriera en pecado, con lo que ellos encontrarían en esta mala nota un pretexto para desprestigiarme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat por lo que han hecho, de la profetisa Noadías y de los demás profetas que trataron de asustarme. La muralla fue terminada el día 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando nuestros enemigos lo supieron, se llenaron de miedo y se sintieron humillados al reconocer que esta obra había sido realizada con la ayuda de nuestro Dios. Por aquellos mismos días hubo mucha correspondencia epistolar entre los nobles de Judá y Tobías, pues Tobías tenía muchos aliados en Judá por ser yerno de Secanías, hijo de Araj, y estar casado su hijo Johanán con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Lo alababan en mi presencia y le transmitían mis palabras. Y Tobías seguía mandando cartas para intimidarme. Nehemías, capítulo 7. Construida la muralla, y después de haber colocado las hojas de las puertas, quedaron encargados de la vigilancia los porteros, los cantores y los levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, comandante de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios más que los otros, y les di estas órdenes: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience ya a calentar, y antes que se ponga, se cerrarán bien echando las barras. Los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en su puesto y otros delante de su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero poco poblada, y no se construían casas.
Mi Dios me inspiró la idea de reunir a los nobles, a los prefectos y al pueblo para hacer el censo. Tomé el libro del registro genealógico de los que habían vuelto la primera vez y encontré escrito en él lo siguiente. Estos son los israelitas de la provincia de Judá que regresaron del destierro de Babilonia, donde los había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nahún y Baana. Número de los hombres del pueblo de Israel, descendientes de Parós, 2172, de Sefatías, 372, de Araj, 652, descendientes de Pahat Moab, es decir, de Josué y Joab, 2818, de Elán, 1254, de Zatú, 845, de Saquei, 770, de Bingwai, 648, de Bibei, 628, de Azgad, 2322, de Adonicán, 667, de Bigvai, 2067, de Adín, 655, de Ater, es decir, de Ezequías, 98, de Jasún, 328, de Basei, 324, de Jarif, 112, de Gabaón, 95, de Belén y Netofá, 188, de Anatot, 128, de Bet Azmavet, 42, de Kiriat Yearim, Kefirá y Birot, 743, de Ramá y Geba, 621, de Micmas, 122, de Betel y Ai, 123, de Nebó, 52, del otro Elán, 1254, de Jarín, 320, de Jericó, 345, de Lad, Hadid y Ono, 725, de Senaa, 3930. Sacerdotes, de Yedayas, de la casa de Josué, 973, de Imer, 1052, de Pashur, 1247, de Jarín, 1017. Levitas, de Josué y Cadmiel, de los hijos de Odías, 74. Cantores, de Asaf, 148. Porteros, de Salún, de Ater, de Talmón, de Acub, de Hatitá, de Soubei, 138. Sirvientes del templo, de Sijá, de Jasufá, de Tabaot, de Querós, de Siá, de Padón, de Lebaná, de Hagabá, de Salmei, de Hanán, de Gidel, de Gahar, de Reayas, de Resín, de Necoda, de Gazán, de Uzá, de Paseach, de Basei, de los Meunitas, de los Nefusitas, de Bakbuk, de Jacufá, de Jarjur, de Baslit, de Mejida, de Jarsá, de Barcós, de Siserá, de Temach, de Nesiach, de Hatifá. Descendientes de los sirvientes de Salomón, de Soutei, de Soferet, de Peridá, de Yaalá, de Darcón, de Gidel, de Sefatías, de Hatil, de Pokeret Hasebayim, de Amón. Total de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón, 392. Los reseñados a continuación son los que regresaron de Tel-Melach, Tel-Harsá, Kerub, Adón e Imer, y no pudieron demostrar que su familia y su estirpe eran de origen israelita, de Delayas, de Tobías, de Necoda, 642. Y entre los sacerdotes, de Jobayas, de Acós, de Bársela, el cual se había casado con una de las hijas de Bársela, el galadita, cuyo nombre adoptó. Buscaron sus títulos genealógicos, pero al no encontrarlos, fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les prohibió comer alimentos sagrados hasta que se presentase un sacerdote para consultar las suertes. El total de la comunidad era de 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337, más 245 cantores y cantoras. Tenían, además, 736 caballos, 245 camellos y 6.720 asnos.
Algunos de los cabezas de familia hicieron donativos para la obra. El gobernador dio al tesoro 1000 dracmas de oro, 50 copas y 30 túnicas sacerdotales. Entre los cabezas de familia dieron al tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 minas de plata. El resto del pueblo entregó 20.000 dracmas de oro, 2.000 minas de plata y 7 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y parte del pueblo se establecieron en Jerusalén, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y los demás israelitas, en sus ciudades respectivas. Nehemías, capítulo 8. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas estaban instalados en sus ciudades, el pueblo entero se congregó como un solo hombre en la plaza de la Puerta del Agua y dijo al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, dada por el Señor a Israel. El día primero del séptimo mes, el sacerdote Esdras presentó la ley ante la comunidad, integrada por hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón. La estuvo leyendo en la plaza de la Puerta del Agua desde por la mañana temprano hasta el mediodía ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tribuna de madera levantada al efecto, y junto a él estaban, a su derecha, Matitías, Semá, Ananías, Urías, Yelcías y Maasías, y a su izquierda, Pedayas, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo porque dominaba a toda la multitud y, al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, respondió, Amén, Amén, al tiempo que se inclinaban y adoraban al Señor, rostro en tierra. Los levitas Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabtei, Odiguías, Maasías, Kelitá, Azarías, Yozabad, Hanán y Pelayes explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en pie. Y Esdras leyó el libro de la ley de Dios, traduciendo y explicando el sentido. Así se pudo entender lo que se leía. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea, este día está consagrado al Señor, vuestro Dios, no estéis tristes, no lloréis. Porque todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo, id y comed buenos platos, bebed buenos vinos e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, diciendo, calla, no os entristezcáis, porque este día es santo. Y el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar la fiesta, porque habían comprendido lo que les habían enseñado. El segundo día, los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron con Esdras, el escriba, para seguir escuchando las palabras de la ley. Encontraron escrito en la ley que el Señor había prescrito por medio de Moisés, los israelitas deberán vivir en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. Al saberlo, publicaron este bando por todas sus ciudades y en Jerusalén, id al monte y traed ramos de olivo, de pino, de mirto, de palma y de otros árboles frondosos para hacer cabañas, como está prescrito. El pueblo salió. Trajeron ramos y se hicieron cabañas cada uno en su propio terrado, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, en la plaza de la Puerta del Agua y en la plaza de la Puerta de Efraín. Toda la comunidad de los repatriados hizo cabañas y se instaló en ellas. Desde los tiempos de Josué, hijo de Nun, no habían hecho una cosa así los israelitas hasta aquel día. Y la alegría fue inmensa. Esdras continuó leyendo en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primero hasta el último. La fiesta duró una semana,
y el día octavo se celebró, según lo prescrito, una reunión solemne. Nehemías, capítulo 9. El día 24 de aquel mismo mes, los israelitas, vestidos de saco y cubierta de tierra la cabeza, se congregaron para el ayuno. Los de la raza de Israel se separaron de todos los extranjeros, puestos de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En pie, y cada uno en su sitio, leyeron en el libro de la ley del Señor, su Dios, durante 3 horas, y durante otras 3 horas confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios. Luego subieron a la tribuna de los levitas Josué, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, e invocaron en alta voz al Señor, su Dios. Y los levitas Josué, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petajías dijeron: Levantaos y bendecid al Señor, vuestro Dios, desde siempre y por siempre. Bendito sea tu nombre sublime y excelso, superior a toda bendición y alabanza. Tú solo, Señor, eres el único. Tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y todas sus estrellas, la tierra y todo cuanto encierra, los mares y todo lo que contienen, a todo ello tú le das la vida, y todos los astros del cielo te adoran. Tú eres, Señor, el Dios que elegiste a Abraham, le sacaste de Ur de los Caldeos y le diste el nombre de Abraham. Tú comprobaste que era un hombre fiel e hiciste con él un pacto, según el cual le darías a él y a su descendencia la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Girgaseo, y has cumplido tu palabra, porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo, realizaste milagros y prodigios contra el faraón, contra todos sus siervos y contra el pueblo entero de su país, porque sabías que los habían tratado con arrogancia, y te granjeaste un renombre que todavía hoy dura. Partiste en 2 mitades el mar ante ellos y lo pasaron a pie enjuto, mientras a sus perseguidores los precipitaste en el abismo, como una piedra entre aguas impetuosas. Los guiaste de día mediante una columna de nube, de noche con una columna de fuego para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Bajaste sobre el monte Sinaí, hablaste con ellos desde el cielo, les diste disposiciones justas, leyes verdaderas, preceptos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu santo sábado, les prescribiste mandamientos, preceptos y ley por medio de Moisés, tu siervo. Les diste pan del cielo para su hambre, y agua de la roca para su sed, y los mandaste que fueran a tomar posesión de la tierra que, mano en alto, habías jurado darles. Pero nuestros padres se obstinaron, endurecieron su cabeza, no obedecieron tus órdenes. No quisieron obedecer, olvidándose de las maravillas que tú habías realizado para ellos. Endurecieron su cabeza y se empeñaron, obstinados, en volver a Egipto, a su esclavitud. Pero tú eres un Dios pronto a perdonar, clemente y misericordioso, tardo a la ira y lleno de bondad, por eso no los abandonaste. Ni cuando se fabricaron un becerro de metal fundido y dijeron: Este es tu Dios, que te ha sacado de Egipto, cometiendo graves blasfemias. Ni siquiera entonces tú, en tu inmensa bondad, los abandonaste en el desierto, no se apartó de ellos la nube que durante el día los guiaba en su camino, ni la columna de fuego que por la noche alumbraba su ruta. Les diste tu espíritu bueno para instruirlos, no negaste el maná a su boca y les procuraste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto. No les faltó nada, sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Pusiste en sus manos reinos y pueblos, y se los repartiste según límites precisos, tomaron posesión del país de Sihón, rey de Hesbón, y del país de Ougí, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habías prometido dar en propiedad a sus padres. Entraron los hijos y se apoderaron de la tierra, tú humillaste ante ellos a sus habitantes los cananeos,
y los entregaste en sus manos, a ellos, a sus reyes y a los pueblos del país, para que los tratasen a su gusto. Ellos se apoderaron de ciudades fortificadas, de una tierra feraz, ocuparon casas llenas de toda clase de bienes, pozos, viñedos, olivares y árboles frutales en abundancia, y comieron, se saciaron, engordaron, se recrearon en la abundancia de tus bienes. Pero fueron insolentes, se rebelaron contra ti y echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas, que les exhortaban a convertirse a ti, y te ofendieron gravemente. Entonces tú los entregaste en manos de sus enemigos, que los oprimieron. En el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú les escuchaste desde el cielo, y en tu gran bondad les diste liberadores que los salvasen de las manos de sus enemigos. Pero en cuanto recobraron la paz, volvieron enseguida a obrar mal ante ti, y tú los abandonaste en manos de sus enemigos, que les sometieron a su yugo. Entonces volvían a suplicarte, y tú los escuchabas desde el cielo. ¿Cuántas veces los salvaste por tu gran bondad? Les instabas a convertirse a tu ley, pero ellos, obstinados, no obedecieron a tus mandamientos y pecaron contra tus leyes, que dan la vida a quien las pone en práctica. Se encogieron de hombros, endurecieron su cabeza y no quisieron obedecer. No obstante, tú los soportaste muchos años, los amonestaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no hicieron caso. Entonces los entregaste en manos de los pueblos del país. Pero en tu inmensa bondad no los aniquilaste ni los abandonaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Y ahora, oh Dios nuestro, Dios grande, poderoso y terrible, que guardas la alianza y la misericordia, no tengas en poco todas las desgracias que han caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde la época de los reyes de Asiria hasta el presente. Has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, porque tú has demostrado tu lealtad, y nosotros, en cambio, nuestra maldad. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no observaron tu ley ni obedecieron tus mandamientos y las normas que tú les habías dado. Cuando estaban en su reino, en medio de los abundantes bienes que tú les concedías en esta tierra ancha y feraz que tú habías puesto a su disposición, no te sirvieron ni se arrepintieron de su perversa conducta. Y ahora nosotros mismos somos esclavos, y en la tierra que tú diste a nuestros padres para que gozaran de sus frutos y sus bienes, en ella misma estamos sometidos a esclavitud. Sus frutos van a parar a los reyes que tú nos has impuesto por nuestros pecados y que disponen a su gusto de nosotros y de nuestro ganado. ¡Qué inmensa es nuestra angustia! Nehemías, capítulo 10. Por todo esto, aceptamos hoy un compromiso firme, escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Firman el documento los siguientes, sacerdotes, Nehemías, el gobernador, hijo de Jacalías, y Sedecías. Seraias, Azarias, Jeremias, Pastor, Amarias, Malquias, Jadis, Sebanias, Malach, Jaren, Mermot, Abdias, Daniel, Ginneton, Barak, Mesulam, Abias, Miamin, Mazias, Bilga, Semaías. Levitas, Josué, hijo de Azanías, Bingwai, descendiente de Genadad, Cadmiel y sus hermanos Secanías, Odías, Kelitá, Pelayes, Hanán. Micah, Rejab, Jesabias, Zachar, Serebias, Sebanias, Hodías, Bani, Benanu. Jefes del pueblo, Parosh, Bahat, Moab, Elán, Zatú, Bani, Buni, Azgad, Bibei, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Jasún, Basei, Jarif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulán, Jezir, Mesezabel, Sadoc, Yadua, Pelatías, Hanán, Enaíes, Oseas, Hananías, Jasub, Alojes, Pilja, Sobek, Rejún, Hasabna,
Macías, Agías, Hanán, Anán, Maluc, Harín, Baná. El resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, en una palabra, todos los que se habían separado de las gentes del país para ajustarse a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus hermanos y a los jefes y se comprometieron, bajo juramento, a caminar en la ley de Dios, dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y a observar y poner en práctica todos los mandamientos de nuestro Señor, a no casar a nuestras hijas con extranjeros ni permitir que las extranjeras se casen con nuestros hijos, a no comprar nada en sábado o en día festivo a las gentes del país cuando traigan a vender grano o cualquier clase de mercancía, a dejar la tierra sin cultivar y a perdonar todas las deudas en el año séptimo. Nos impusimos además las siguientes obligaciones: dar 1/3 de siclo al año para el culto del templo de nuestro Dios, para los panes de la proposición, para la ofrenda cotidiana, para el holocausto perpetuo, para los sacrificios de los sábados, de los noubelunios, de las solemnidades, para los sacrificios de reconciliación, para los sacrificios por el pecado de Israel, en una palabra, para todo el servicio del templo de nuestro Dios, los sacerdotes, los levitas y el pueblo regulamos también. Por suertes, la aportación de la leña que cada familia, a su turno, debía suministrar cada año al templo de nuestro Dios para quemarla sobre el altar del Señor, nuestro Dios, como está escrito en la ley, a traer cada año al templo del Señor las primicias de nuestras cosechas y de los frutos de todos los árboles, así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está prescrito en la ley, los primogénitos de nuestras reses vacunas y de nuestro ganado menor, para presentarlos en el templo de nuestro Dios a los sacerdotes encargados del culto del templo de nuestro Dios, traer además a los sacerdotes, a las salas del templo de nuestro Dios, las primicias de nuestra harina, de los frutos de toda clase de árboles, del vino y del aceite, y dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas. Los levitas mismos lo recogerán en todas las ciudades de nuestra labranza. Un sacerdote, hijo de Aarón, acompañará a los levitas en la colecta, y los levitas llevarán la 10ª parte de la 10ª parte que hayan recogido al templo de nuestro Dios, a las salas del tesoro, porque en estas salas es donde los israelitas y los levitas depositan las contribuciones del trigo, del vino y del aceite y donde se guarda el material del santuario, de los sacerdotes en servicio, de los porteros y de los cantores. En suma, no descuidaríamos más el templo de nuestro Dios. Nehemías, capítulo 11. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo echó a suertes para que 1 de cada 10 viniese a habitar en Jerusalén, la ciudad santa, quedando los otros 9 en las ciudades. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecían voluntarios para residir en Jerusalén. A continuación se reseñan los jefes de las provincias que se establecieron en Jerusalén y en las ciudades de Judá. Los israelitas, sacerdotes, levitas, sirvientes del templo y los descendientes de los siervos de Salomón habitaban en sus ciudades, cada uno en su propiedad. En Jerusalén se establecieron algunos de Judá y de Benjamín. De Judá, Atallas, hijo de Ucías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Maaleel, descendientes de Fares, y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Coljosé, hijo de Jazayas, hijo de Edayes, hijo de Yoyarib, hijo de Zacarías, hijo de Seloni. En total, los descendientes de Fares que se establecieron en Jerusalén eran 458 hombres adultos. De Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Youd, hijo de Pedayas, hijo de Colayas, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Isaías y sus hermanos, 928 hombres adultos. Joel, hijo de Zicrí, era el jefe de ellos, y Judá, hijo de Asenúa, ocupaba el segundo puesto en la ciudad. Sacerdotes, Yedayas, hijo de Yoyarib, Joaquín,
Serayas, hijo de Elcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Marayot, hijo de Ahitub, jefe del templo de Dios, y sus hermanos, empleados en el servicio del templo, 822. Y Edayes, hijo de Jerohán, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pashur, hijo de Malquías, y sus hermanos cabezas de familia, 242. Y Amesei, hijo de Azarel, hijo de Achzai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, 128. Su jefe era Zabdiel, hijo de Agadol. Levitas, Semayas, hijo de Jasub, hijo de Azricán, hijo de Hasabías, hijo de Buni. Sabte y Yozabab, jefes de los levitas, que estaban al frente de los asuntos exteriores del templo de Dios. Matanías, hijo de Mica, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, que dirigía el canto y entonaba la acción de gracias en la oración. Bacbuquías, el segundo entre sus hermanos, y Abdías, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Yedutun. En total, los levitas en la ciudad santa eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardianes de las puertas, 162. El resto de Israel, de los sacerdotes y los levitas residían en todas las ciudades de Judá, cada uno en su propiedad. Los sirvientes del templo habitaban en el Ofel, y Sijá y Gispa eran sus jefes. El jefe de los levitas en Jerusalén era Uzí, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Mica, de los descendientes de Asaf, que eran cantores en el servicio del templo de Dios, porque había una disposición del rey relativa a ellos, y un reglamento determinaba a los cantores su turno día a día. Petajías, hijo de Mesezabel, descendiente de Zeraj, hijo de Judá, era comisario del rey para todos los asuntos del pueblo. En las aldeas y diseminados por sus campos habitaban parte de los de Judá, en Kiriat Arba y sus aldeas anejas, en Dibón y sus aldeas anejas, en Jacabsel y sus caseríos, en Isúa, en Moladá, en Bet Pelet, en Hasar Sual, en Berseba y sus aldeas anejas, en Sicelac, en Meconá y sus aldeas anejas, en Enrimón, en Orea, en Yarmut. Zanoaj, Adulán y sus caseríos, Laquis y sus campos, Azecá y sus aldeas anejas, se establecieron, pues, desde Berseba hasta el valle de Ginnón. Los de Benjamín se establecieron en Gibea, en Micmas, Allá, Betel y sus aldeas anejas. Anatot, Nab, Ananías, Yase, Ramá, Gitayim, Hadid, Seboín, Nebalat, Ladionó y el valle de los artesanos. De los levitas había grupos en Judá y Benjamín. Nehemías, capítulo 12. Sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y con Josué, Serayas, Jeremías, Esdras. Amarias, Malek, Jadis. Sekanias, Rejuan, Mirnat. Edo, Ginnatan, Abias. Mayamin, Mazias, Bilga. Samias, Yoarib, Jedias. Salu, Amok, Jelshas, Yedias. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en tiempo de Josué. Levitas, Josué, Binguai, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, el cual dirigía con sus hermanos el canto sagrado, mientras Bacbuquías y Uní, hermanos suyos, lo alternaban con aquellos, según sus clases respectivas. Josué engendró a Joaquín, Joaquín a Eliasib a Joiadá. Joiadá a Johanán y Johanán a Yadua. En tiempo de Joaquín, los cabezas de familias sacerdotales eran, de la de Serayas, Merayas, de la de Jeremías, Hananías, de la de Esdras, Mesulán, de la de Amarías, Jehohanán, de la de Maluc, Jonatán, de la de Secanías, José, de la de Harín, Adná, de la de Meremot, Gelcai, de la de Idó, Zacarías, de la de Ginetón, Mesulán, de la de Abías, Zicri, de la de Millamín y de la de Macías, Piltai, de la de Bilgá, Samúa, de la de Semayas, Jonatán, de la de Yoyarib, Metinei, de la de Yedayas, Uzí, de la de Salú, Calei, de la de Amac, Eber,
de la de Yelcías, Hasabías, de la de Yedayas, Natanael. En tiempos de Eliasib, Joiada, Johanán y Yadua, los cabezas de familias sacerdotales, fueron inscritos hasta el reino de Darío el persa. Los levitas, cabezas de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas, pero solo hasta la época de Johanán, nieto de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías, Josué, Binguai, Cadmiel, los otros levitas que formaban el segundo coro para alternar con aquellos los himnos de alabanza y de acción de gracias, conforme a las normas de David, hombre de Dios, un coro frente a otro, eran Matanías, Bacbuquías y Abdías. Mesulán, Talmón y Acub eran porteros, que hacían guardia en las puertas de los almacenes. Estos vivían en tiempo de Joaquín, hijo de Josué, hijo de Yosadac, y en tiempo de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote escriba. Para la inauguración de la muralla de Jerusalén se mandó a buscar a los levitas de todos los lugares donde habitaban para que viniesen a Jerusalén y se pudiese celebrar la inauguración con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, al son de címbalos, arpas y cítaras. Acudieron los cantores levitas de los alrededores de Jerusalén, de las aldeas de Netofat, de Bet Gilgal, de las campiñas de Gibea y de Azmabet, pues los cantores habían formado pueblos en los contornos de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron los primeros, y después purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Luego yo hice subir a la muralla a los jefes de Judá y repartí en dos grandes coros a los encargados del canto. El primero marchaba por la muralla hacia la derecha, en dirección a la puerta del muladar, detrás de Eliban Osaías y la mitad de los jefes de Judá. Azarias, Esdras, Mesulam. Judá, Minjamín, Semayas, Jeremías, y de los sacerdotes iban, provistos de trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semayas, hijo de Matanías, hijo de Miqueas, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semayas, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá, Hananí, con los instrumentos musicales prescritos por David, hombre de Dios. Esdras, el escriba, iba al frente de ellos. En la puerta de la fuente subieron derecho, junto a la escalinata de la ciudad de David, por encima de la muralla, y por la subida del palacio de David hasta la puerta del agua, a oriente. El segundo coro marchaba por la izquierda, yo los seguía con la otra mitad de los jefes del pueblo, por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla de la plaza, luego por encima de la puerta de Efraín, la puerta de los peces, la torre de Hananel hasta la puerta de las ovejas, se hizo alto en la puerta de la vigilancia. Los dos coros se pararon en el templo de Dios, y yo también, la mitad de los jefes que me acompañaba y los sacerdotes Eliaquín, Maasías, Minjamín, Miqueas, Elioenai, Zacarías, Hananías, con las trompetas. Maasías, Semayas, Eleazar, Uzi, Jehohanán, Malaquías, Elán y Eser. Los cantores entonaron sus himnos bajo la dirección de Yisrahías. Aquel día se ofrecieron muchos sacrificios entre la alegría general, pues Dios les había dado un motivo de gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron, de modo que la alegría de Jerusalén se oía desde lejos. En aquel tiempo se nombraron intendentes de los almacenes destinados a guardar las provisiones, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que recogiesen de ellas, del territorio de las diversas ciudades, las porciones legales correspondientes a los sacerdotes y levitas, pues los de Judá estaban contentos con los sacerdotes y levitas en funciones. Ellos, los cantores y los porteros, eran los que realizaban el servicio de Dios y el rito de la purificación, conforme a las prescripciones de David y de su hijo Salomón. Pues ya en los lejanos tiempos de David y de Asaf existían grupos de cantores y colecciones de cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En tiempo de Zorobabel y de Nehemías todo Israel daba a los cantores y a los porteros las porciones correspondientes a sus necesidades diarias,
daba también a los levitas la parte que les correspondía, y los levitas pasaban su parte a los descendientes de Aarón. Nehemías, capítulo 13. En aquel tiempo, leyendo el libro de Moisés en presencia del pueblo, se encontró escrito en el que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás a tomar parte en la comunidad de Dios, por no haber salido a recibir a los israelitas con pan y agua y por haber alquilado a Balaam para que los maldijese, aunque nuestro Dios cambiara la maldición en bendición. Así que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. Anteriormente, el sacerdote Eliasib, que estaba encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios y era pariente de Tobías, había puesto a disposición de éste un local grande en el que antes se depositaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del grano, del vino y del aceite, es decir, lo que les correspondía a los levitas, a los cantores y a los porteros y la porción debida a los sacerdotes. Cuando ocurría todo esto no estaba yo en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, regresé a la corte. Al cabo de algún tiempo pedí de nuevo un permiso al rey y vine a Jerusalén. Aquí me enteré del mal que había hecho Eliasib en favor de Tobías, proporcionándole un local en el atrio mismo del templo de Dios. Esto me desagradó tanto que eché fuera del local todos los muebles de la casa de Tobías, luego mandé purificar el local e hice reintegrar allí los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Me enteré también de que no se habían vuelto a entregar las porciones de los levitas, y que los levitas y los cantores encargados del servicio habían tenido que irse cada uno a su campo. Por eso reprendí a los dirigentes y les dije: ¿por qué ha sido abandonado el templo de Dios? Después los reuní de nuevo y los restablecí en sus funciones, y todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse al cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedayas, y como adjunto, a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías, porque eran tenidos como personas de confianza. Su misión era hacer las reparticiones entre sus hermanos. Acuérdate de mí por esto, oh Dios mío, y no olvides las obras buenas que hice por el templo de mi Dios y por su servicio. Por entonces advertí que había en Judá quienes en día de sábado pisaban los lagares, acarreaban los haces, los cargaban sobre los asnos, así como vino, uva, higos y toda clase de cargas, para traerlos a Jerusalén en día de sábado, y los amonesté para que no vendiesen sus productos en tal día. Igualmente, algunos tirios que habitaban en la ciudad traían pescado y toda clase de mercancías, y las vendían en día de sábado a los judíos, y esto en la misma Jerusalén. Yo reprendí a los jefes de Judá, diciéndoles: ¿qué acción tan detestable cometéis profanando el día del sábado? ¿No fue esto lo que hicieron vuestros padres y por lo que nuestro Dios hizo caer sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta calamidad? Y vosotros aumentáis el ardor de su ira contra Israel profanando el sábado. Por eso ordené que, en cuanto la sombra cubriese las puertas de Jerusalén, la víspera del sábado, se cerrasen las puertas, y que no se abrieran hasta después del sábado, y emplacé junto a las puertas algunos de mis hombres para que no entrase carga alguna en día de sábado. Sin embargo, todavía 1 o 2 veces pasaron la noche fuera de Jerusalén los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancías. Y yo los amonesté diciéndoles: ¿por qué pernoctáis delante de la muralla? Si el hecho se repite, os echaré mano. Desde entonces no volvieron más en día de sábado. Ordené también a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para que se santificara el sábado. También por esto, acuérdate de mí, oh Dios mío, y ten piedad de mí conforme a tu gran misericordia. Vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban asdodeo o la lengua de otros pueblos y no sabían hablar judío.
Yo los reprendí, los maldije, hice azotar a algunos de ellos, les arranqué los cabellos y les hice jurar en el nombre de Dios: no caséis a vuestras hijas con extranjeros, y vosotros y vuestros hijos no os caséis con extranjeras. ¿No fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Y eso que entre tantas naciones no había un rey semejante a él. Era amado de su Dios, y Dios le había constituido rey de todo Israel. Sin embargo, también a él lo arrastraron al pecado las mujeres extranjeras. Habrá que oír también que vosotros cometéis esta gran iniquidad de traicionar a nuestro Dios casándoos con mujeres extranjeras. Hasta a uno de los hijos de Joiadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, yerno de Sanbalat, el joronita, lo alejé de mi lado. Acuérdate, oh Dios mío, de esta gente que ha profanado el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y los levitas. Así los purifiqué de todo elemento extranjero y restablecí los servicios de los sacerdotes y los levitas, regulando la función de cada uno, la ofrenda de la leña en sus plazos señalados y la de las primicias. Acuérdate de mí, oh Dios mío, para mi bien,